importante. Les decía, esta caída de tensión de la pila, ponerle de 1,5 volt, lo que tengo acá entre este positivo y negativo, es lo mismo que voy a tener en estos dos bornes, porque de acá a acá no pasó nada, no tengo nada que me genere una caída de tensión. Y es lo mismo que voy a tener en este otro camino a estos dos bornes, porque acá tampoco pasó nada. Y es lo mismo que voy a tener porque acá tampoco pasó nada, y es lo mismo que voy a tener acá porque tampoco pasó nada. Distinto es cuando yo recorro esa rama, ahí sí, ¿sí? Podríamos tener una caída de tensión, pero en el circuito en paralelo, ¿sí? La tensión vale lo mismo que la tensión de la fuente. Por eso, como vale lo mismo, por eso puede pasar que esta corriente, como todas estas resistencias pueden ser distintas, ¿sí? Que esa corriente tome el camino, o que por la resistencia más chica pase mayor corriente, tome el camino más fácil. ¿Se entiende? ¿Respondí ahí la pregunta, Claudio? ¿Con qué? Decime. Me dice Matete, dice Claudio, para los que no están leyendo el chat. ¿Con qué parte? Los demás me avisan si se entiende o no se entiende esto que expliqué, porque es importante, es la parte de la teoría. Díganme. Corriente, en este caso, no. 220 volt es tensión. Los volts son la tensión. Yo les subí un archivo en donde está la teoría de todo esto que estamos charlando, que es importante. La intensidad de corriente en amperes. Tenemos la intensidad de corriente, es lo que medimos cuando hablamos de la ley de Ohm, V igual a I por R, ¿sí? Tenemos tres magnitudes. La tensión, ¿sí? Que la tensión es lo que me genera el movimiento de esas cargas, de esos electrones, y ese movimiento de electrones lo llamamos intensidad de corriente. Y después aparece otra magnitud que es la resistencia, que es algo que se resiste al pasaje de la corriente, y como se resiste al pasaje de la corriente, entonces eso nos da luz y nos da calor, ¿sí? Una estufa, por ejemplo, o una lámpara. Esta corriente es la cantidad de cargas negativas, electrones que circulan en un determinado tiempo por un conductor. Esa corriente se mide en amperes. Generalmente se mide en miliamperes, porque amper es una unidad muy grande. Ustedes calculen que a veces en una casa pueden estar circulando 4 o 5 amperes, o sea, como mucho. Entonces, por eso todos los electrodomésticos, todos los artefactos se miden en miliamperes, ¿sí? Que es la cantidad de carga que circula por ese conductor. Para que esto pase, para que la corriente circule, tiene que haber alguien, yo les mostraba la otra vez el dibujito ese, que es, no tengo que buscar, esperen que lo busco mientras tanto que les cuento. Para que circule esa corriente, justamente lo que tenemos que encontrar es, ya voy, acá está. Es algo que me genere ese movimiento. Entonces, cuando encuentro lo que llamamos diferencia de potencial, o voltaje, o tensión, que es exactamente lo mismo, ahí es donde nosotros podemos pensar o podemos hablar de que hay una corriente eléctrica. Es decir, ¿cuándo va a existir la corriente eléctrica? Cuando tengamos esa diferencia de potencial o esa tensión que me genere ese movimiento de cargas. El dibujito este me encanta porque es bien significativo. ¿Lo ven ahí? Los volts, que es la tensión, son los que hacen esa diferencia de potencial, que yo les contaba eso, que cuando regaste las plantas y después levantaste la manguera, había quedado agua y ese líquido cae de esa manguera. Bueno, eso es la corriente eléctrica. Le genero esa diferencia de potencial para que esa corriente pase y la resistencia que se mide en ohm, por eso ahí arriba dice ohm, y esa resistencia
trata de impedir el paso de esa corriente. Como trata de impedir el paso de esa corriente, eso hace que aparezca por ley de Joule, que es lo que vamos a ver hoy, el calor, por ejemplo, ¿sí? Y luz. Corriente igual a intensidad, voltaje igual a tensión, ¿sí? Por lo que generalmente se dice 220, por lo general se dice que hay una corriente, sí, está mal. Si dicen corriente de 220 volts, están hablando mal. Y que hay una caída de tensión cuando en verdad lo que cae es la intensidad. No, si alguien te dice corriente 220, nada, no tiene ni idea de corriente y está confundiendo los conceptos. La caída de tensión es lo que hablamos de tensión o potencial o diferencia de potencial o voltaje, que generalmente uno usa la palabra voltaje. Es la tensión, es la fuente que vos tenés. Nosotros tenemos como fuente en nuestras casas los enchufes. Tenés 220 volt, ¿sí? Eso es tensión, caída de tensión, potencial, diferencia de potencial, voltaje, volt. Y cuando hablamos de intensidad, a mí más que intensidad me gusta decir intensidad de corriente, porque cuando hablo de intensidad, te puedo decir intensidad de temperatura, intensidad de, qué sé yo, de corriente, intensidad de voltaje, la intensidad es la cantidad de. Vos tenés que ser claro y decir, esta I es la intensidad de corriente eléctrica que se mide en amperes. ¿Bien? Esa intensidad de corriente son esas cargas, electrones, que se mueven porque algo le generó esa diferencia de potencial, como hablábamos el otro día de la manguera. Tengo la manguera tirada al piso, la levanté, cayó agua, que antes no había caído. Si estaba siempre a la misma altura, al mismo potencial, no caía esa agua. Entonces, algo genera esa diferencia de potencial, ¿sí? Y ese algo que genera esa diferencia de potencial hizo que existiera esta circulación de corriente. ¿Ahí se entendió, Claudio? ¿Y el resto, alguna pregunta con eso? Eso es importante poder definir. Yo siempre digo, a veces en física uno habla mal en lo cotidiano, entonces en física ustedes tienen que ser correctos cuando hablan, porque cada magnitud, lo mismo que cuando hablamos, me voy a pesar y digo kilogramos. Bueno, está mal. Si hablo de peso no serían kilogramos. Lo que pasa es que en el cotidiano uno no dice kilogramos fuerza, que sí es una unidad de peso, dice kilogramos solo. Entonces, bueno, eso pasa. En lo cotidiano hablamos de una cosa que después desde la física o desde las magnitudes que necesitamos en otros conceptos son distintas. Claudio, ¿se entendió? Bien. Entonces, claro, me voy a amasar o en masas, kilos me voy a amasar, y si no, si me voy a pesar, y vos tenés que multiplicar tu masa por 9,8 o 10, que sería la gravedad, y ahí te da Newton. O tu masa en kilogramos fuerza vale lo mismo, entonces, por ejemplo, 66 kilos, 27 que peso yo, no son 67 kilos, son 67 kilogramos fuerza, con la flechita arriba que ya vimos en los primeros trabajos. Esto sí es una unidad de peso y ahí sí estaríamos hablando bien, pero hablamos mal, decimos kilogramos, ¿sí? Y le enseñamos mal a los niños. Bien, entonces, tensión, potencial, diferencia potencial, voltaje. Corriente, intensidad de corriente que se mide en amperes. Resistencia, que se mide en ohm. Todo esto me genera la ley de Ohm. Ahora, dijimos, en un circuito en paralelo, entonces, estoy grabando, ¿no? Sí. En un circuito en paralelo, ¿sí? La tensión se mantiene constante en los bornes, pero las corrientes cambian, y acá sí puede ser que, suponete, si la primera resistencia, vamos a ponerles números chiquitos a las resistencias, esta resistencia es de 100 ohm, esta es de 5 ohm, esta es de 300 ohm y esta es de 7 ohm. ¿Por cuál de las resistencias va a pasar más corriente? ¿Quién da más?
Claudia ahí tira un número. ¿Quién da más? De a uno, tranquilo. Hasta Sí, golpe. sí. Por la más chica no. La resistencia pasa corriente. Sí, por la resistencia más pequeña, que es la de 5, va a pasar mayor cantidad de corriente. ¿Podemos calcular cuánta corriente pasa por cada resistencia? Sí podemos, lo vamos a ver si llegamos a hacerlo, pero sí podemos calcular cuál es la corriente que va a pasar por acá, cuánta corriente va a pasar por acá, cuánta por acá y cuánta por acá. Lo que yo ahora a simple vista puedo asegurarles es que por esta resistencia 2 es por la que va a pasar más cantidad de corriente de la total que salga, ¿no? Y que por esta de 300 va a pasar la menor cantidad de corriente posible. Ahora, si salieron 2 amperes de acá arriba, estos 2 amperes se van a repartir en estos 4 posibles caminos que tengan, ¿sí? Y que cuando estas corrientes que pasaron por cada una de estas resistencias lleguen a este punto, nuevamente voy a tener 2 amperes. Podría ser que de esos 2 amperes, por acá pasen, por ejemplo, 1,5. Que por acá pase 0,25, ¿sí? O sea, cualquier número estoy tirando. La cosa, o vamos a ponerle 1 así me queda un poquito más. La cosa es que por estas 2 resistencias, ¿sí? Según el tamaño de sus resistencias va a pasar el resto de la corriente. Entonces, si acá tengo 1,25, podría ser que por esta pasen, por ejemplo, 0,75, ahí estoy en 2, ¿no? Sí, vamos a achicar un poquito esto. Vamos a ponerle, achiqué mucho los números, vamos a ponerle 0,75 acá, 0,75 en la de 5 ohm. Puede pasar 0,25 por esta. Por esta que tengo, que es más chica la resistencia, va a pasar más, podría pasar 0,5, por ejemplo. ¿Sí? Y por esta que tengo acá, que sería una resistencia que tiene que pasar mayor corriente que la de 0,25 y que la de 0,5, pero menor corriente que esta de 0,75. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, yo podría hacer estos cálculos, yo los puedo hacer, ¿sí? Tenemos forma de hacerlo a través de la ley de Ohm. Yo, si conozco la resistencia que tengo en cada una de las ramas, y conozco la tensión que tiene cada una de esas ramas, que en este caso es fácil porque la tensión es la misma que la fuente, yo podría calcular qué corriente circula por cada una de esas resistencias. Por ahora, lo que vamos a hacer en este primer trabajo es calcular la corriente total. ¿Cuál es la corriente total? La que salió de la fuente, ¿sí? Que después de que hizo todo un recorrido se vuelve a juntar en el último nudo y vuelve a entrar a la fuente. Esa es la corriente total que quiero que calculemos. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, yo ahí les estoy compartiendo y se los voy a subir en el grupo. Unos ejercicios en donde vamos a mezclar un poco esto de, ¿ven? ¿Bien? A ver si puedo agrandar un poquito más. Bueno, ahí estoy tratando de centrar esto para ver si lo vemos mejor. Espera, me queda muy grande. Ahí está. ¿Ven bien? Ahí. Sí, perfecto. Sí. Sí. Buenísimo. Ahora se los mando en el grupo de WhatsApp también. La idea es que podamos resolver estos circuitos. Acá es, digamos, es un poquito más difícil de lo que tendrían que estar haciendo en el último punto del trabajo práctico 6, pero más fácil de lo que viene, que son los circuitos combinados. Acá en el ejercicio que dice 46, fíjense que tenemos la fuente, ¿sí?
y tenemos dos resistencias, R1 y R2, que tienen valores de 20 y de 10 ohm, y hay una llave, ¿sí? Yo cuando dibujo una llave, obviamente los circuitos tienen también llaves. ¿Qué serían las llaves? Por ejemplo, en nuestra casa una llave sería una toma de luz, ¿sí? En donde yo tengo, a ver, así me ven acá, tengo la fuente, tengo resistencias y tengo una llave, ¿sí? Que esta llave obviamente pivotea acá arriba y lo que hace es, si está así, está abierta y en algún momento cierra y hace contacto y lo que hace es cerrar el circuito. Cuando yo tengo un circuito cerrado, la corriente circula. Mientras que yo tenía esta llave abierta acá, por este circuito no circula ninguna corriente, ¿sí? Entonces siempre tengo un contactor acá, para que esto cuando se mueve y me cierre acá, me genere un circuito cerrado. ¿Bien? Entonces ahí tenía, en esos circuitos que les mostré recién, tenían esas llavecitas abiertas. Lo que tenemos que hacer obviamente es pensar cuando eso hace contacto para poder tener circulación de corriente. En el ejercicio, donde ahora dice 46 acá arriba, tengo esas dos resistencias, sin ningún problema cerramos acá el circuito y calculamos la corriente que pasa. Todos los ejercicios ahí en el enunciado arriba dice, todos los ejercicios tienen 200, están unidos a una tensión de 220 volts. En el 47, ¿cómo estarían esas R1 y R2? Paralelo. Están en paralelo, exactamente. Acuérdense que yo les había contado, si pudieron ver los videos de la clase pasada, era que cuando yo tengo resistencias en paralelo, como en este ejercicio 47, la resistencia equivalente que obtengo siempre es una resistencia menor a las dos que teníamos. Así que, si yo acá tengo una resistencia de 20 y una de 30, debería obtener una resistencia menor a las que tengo inicialmente, y por lo tanto va a pasar una mayor corriente. Si el circuito 47, en lugar de estar en paralelo, estuvieran en serie con esos mismos valores de 20 y de 30, obtendría resistencia mayor, obtendría una resistencia de 50. Y si obtengo una resistencia mayor, por ese circuito pasaría menos corriente que si esas resistencias están conectadas en paralelo. ¿Se entendió eso? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, me dijiste 220 volt era la Sí, tensión, ¿no? 220. En el Sí. ejercicio 48 tenemos tres resistencias. ¿Qué haríamos primero acá? Bueno, lo que yo haría es empezar a pensar de achicar ese circuito. Ahora va a parecer una pavada, pero después va a ser importante poder ir, cada vez que yo sume una resistencia, ir armando el nuevo circuito que me queda. En el ejercicio 48 tenemos una resistencia que está acá, ¿sí? Y dos resistencias que están acá. Y acá tengo la fuente. Entonces, ¿qué pasa con este circuito? Dejo de compartir un minutito, así se graba la pantalla completa. ¿Qué pasa con este circuito? Bueno, no me acuerdo si eran R1, 2 y 3. Yo les voy a poner así, no me acuerdo en qué orden estaban. No importa, es indistinto. ¿Qué haríamos primero? Yo lo que primero haría sería calcular estas dos que están en paralelo, ¿sí? Entonces ponemos R2 y R3 están en paralelo, o sea, escríbanlo, ¿sí? Para que nos vaya resultando cada vez un poquito más fácil. Bueno, un poquito más para acá. ¿Y cómo sumamos esto? Como se suman en paralelo. Entonces acá tendríamos la R23, ¿sí? Que es la resistencia formada por la resistencia 2 y la 3, 1 sobre R2 más 1 sobre R3, ¿sí? Según la fórmula. Pero esto me va a quedar un circuito como el que sigue. Acá voy a tener la R1, y en lugar de tener esta resistencia 2, 3, como yo ya la voy a poder calcular, voy a poder poner en ese lugar una única resistencia, que va a ser esa resistencia 2, 3 que calculamos recién acá, ¿sí? Entonces, yo voy achicando el circuito cada vez más, hasta esta es la fuente, la B.
Voy a ir achicando el circuito hasta que me quede una única resistencia que la voy a llamar resistencia equivalente. ¿Cómo están esta resistencia 1 con esta resistencia 2, 3? Y si yo miro, si salgo de la fuente, recorrí un solo posible camino, quiere decir que estas dos resistencias ahora están en serie, ¿sí? ¿Cómo sumo esas resistencias en serie? Bueno, voy a sumar la resistencia, ¿sí? La resistencia 1 con la resistencia 2, 3, que a esta voy a llamar resistencia equivalente, y la sumo directamente. La resistencia 1 más la resistencia 2, 3. Ahora, ¿cómo me queda ese circuito? Y bueno, me va a quedar una única resistencia, que la voy a dibujar en serie, una única resistencia, que es la verde que puse ahí, unida a esa fuente que nosotros teníamos de 220 volts. Entonces, esta resistencia equivalente que tengo acá, es la que yo saqué de esta cuenta que tengo ahí, y podemos, una vez que tenemos esa resistencia equivalente, podemos usar la ley de Ohm para calcular la resistencia total que circula por ese circuito. ¿Se entiende eso? Eso es lo que tenemos que hacer en este ejercicio. Yo les voy a dar, si quieren desconectar, se conectan, y si quieren trabajar conectados, conectan trabajados. Vamos a, en 10 minutos, yo les voy a dejar compartida la pantalla. La idea es que podamos terminar estos 4 ejercicios. Calculadora a mano y dibujito, y me los van a pasar por el WhatsApp, los que estamos presentes, así que se ponen a trabajar. Nos quedan 8 minutos de esta llamada. Los dejo trabajando estos 8 minutos, ¿sí? Y volvemos a... ¿Podés entrar un poquito al 48 que se ve? A ver. sí, ahí voy. Igual los voy a... Espera que achico un cachito acá. No puedo... Ahí no. ¿Ahí se ve bien? Voy a Sí, dejar de grabar. Esperen, ahora vuelvo a compartir. Voy a dejar de grabar estos minutos que nos quedan, y se trabajan estos minutitos